casa. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hoy revisaremos el área de comunicación para segundo de secundaria. En la clase de hoy seguiremos desarrollando la comunicación oral a través de la escucha activa del video documental sobre los ambulantes de Lima. Tú ya sabes un poco más de esto porque lo vimos en la clase anterior, donde conocimos un poco más de la historia de estos comerciantes desde la colonia hasta la República. Recordarás que los pregoneros fueron los antecesores de los que ahora conocemos como ambulantes. Ellos se encargaban del comercio temporal o el comercio ambulatorio. Tal como vimos, eran tres los pregoneros más conocidos. El mercachifle, que vendía productos al por menor, la recaudera, que vendía en las plazas de Lima, y los regatones, que eran intermediarios minoristas. Ellos compraban un producto a bajo precio y lo vendían a un costo mayor. También pudimos conocer que se dieron una serie de regulaciones, como controles y pagos, pero también una gran adaptación según la demanda, la coyuntura y la época del año. Y es que los comerciantes y vendedores nacionales siempre se están reinventando. El día de hoy seguiremos aprendiendo sobre la historia de estos ambulantes y además podrás responder algunas preguntas al término del video. Pero antes, no te olvides de traer lápiz y papel. ¿Listas y listos? Muy bien, aquí van las preguntas. ¿Cuál es la relación entre el boom gastronómico y el comercio ambulatorio? ¿Cuál es la relación entre el mercado central, polvos azules, gamarra y el comercio ambulatorio? ¿Qué cambios encuentras entre el comercio ambulatorio de la época de la colonia, el virreinato y la república hasta la actualidad? ¿Qué significa que los ambulantes leen el mercado? Ahora sí, atenta y atento que aquí va el video. Durante el virreinato y gran parte de la República, la Plaza Mayor de Lima, donde nos encontramos en este momento, fue un concurrido mercado público y lugar de venta de mercachifles. En 1838, la escritora francesa Flora Tristan contó que siempre había mucha gente en la Plaza Mayor, a cualquier hora del día. Por la mañana estaban los aguadores, los militares, las procesiones, y por la tarde los vendedores ambulantes, ofreciéndole al público frutas, bizcochos, helados. También en la zona se congregaban algunos bufones que entretenían al público con sus maromas y bailes. Vendo velas y velones para alumbrar los balcones. ¡Velas! En 1844, el viajero francés Max Radiguet contó cómo en el centro de la Plaza Mayor existían vendedores ambulantes que ofrecían guisos incandescentes y bebidas refrescantes. Algo así como un prende y apaga. El boom gastronómico que vive hoy la capital y todo nuestro país le debe mucho al comercio ambulatorio. Toda la cadena que sostiene la gastronomía, que viene desde la producción misma de los alimentos, su comercialización de mayoristas a minoristas, a los mercados, a los supermercados, hasta la llegada a la mesa, pasan por toda una cadena que mezcla lo informal y lo formal en toda la cadena, ¿no? Pero quizás algo que es bien importante considerar es que mucha de la creatividad de lo que nosotros ahora reconocemos como lo que distingue nuestra gastronomía se creó, se innovó, no en las grandes cocinas de chef, sino muchas en las calles, ¿no? En la venta ambulatoria, precisamente, ¿no? Todos los combinados, por ejemplo, si, quizás recuerdes, pero se inventaron en las carretillas de los ambulantes en el centro de las ciudades. A mediados del siglo XIX se inauguró el Mercado Central de Lima durante el gobierno de Ramón Castilla. Este se ubicaba en lo que hoy conocemos como Jirón Ayacucho. Este mercado fue conocido como Mercado de la Concepción. ¿Por qué? Porque se levantó en los terrenos del convento de la Concepción. A pesar de que se presentó como un mercado sumamente moderno, al poco tiempo de su inauguración tuvo serios problemas de insalubridad
y desorden. Según algunas investigaciones, al poco tiempo de su inauguración, las inmediaciones del lugar se llenaron de ambulantes y de comercios que vendían productos o comida, convirtiendo a toda la zona en un espacio intransitable y lleno de basura. La idea de ordenar esto ya viene con Castilla y con el mercado central, que queda exactamente donde cualquier limeño puede ubicarlo ahora, al lado de la calle Capón. O sea, confiscan ese convento, lo convierten en un mercado para modernizar la ciudad, pero para evitar ese caos que se estaba viviendo, de que tú podías encontrar. Recuerda que la ciudad no tenía un sistema de canaletas de salubridad pública, o sea, todos los viajeros que han venido a Lima nos cuentan que la ciudad es perpendicular hacia el mar, o sea, va en bajada, y tú puedes ver el Callao en un buen día de sol. Entonces todos narran que el agua circulaba, el agua potable o el agua que la gente tiraba por las ventanas, pero en todo caso siempre había basura. El tema de los aniegos, el tema de cómo desatorar las canaletas, está vigente desde la época de Virrey Amat hasta la época del reglamento de policía de Gamarra. A inicios del siglo XX, este primer mercado central fue demolido principalmente por insalubre y fue reedificado en 1903. Este nuevo mercado se convirtió en uno de los más modernos de la época por su arquitectura y su distribución. Abasteció de productos de primera necesidad a los habitantes de Lima hasta el año 1964, donde se consumió debido a un incendio. 3 años más tarde, en 1967, Luis Bedoya Reyes construyó el actual edificio del Mercado Central y lo bautizó como Mercado Central Ramón Castilla. Hoy se llama Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla. La migración del campo a la capital se acentuó entre 1950 y 1960. Y para la década de 1970, cuando el crecimiento del comercio informal ya era una realidad, se crearon la Asociación Nacional de Vendedores Ambulantes del Perú, el Comité para la Unificación y Organización de los Vendedores Ambulantes del Perú y la Federación Departamental de Trabajadores Vendedores Ambulantes de Lima. El Emporio Comercial de Gamarra, ubicado en el corazón de La Victoria, nació en los años 70 y desde sus inicios fue lugar de trabajo principalmente de migrantes nacionales y extranjeros. Según el economista Fernando Villarán, Gamarra fue la respuesta creativa de los sectores más populares ante la falta de empleo. Aquí se forjaron pequeños, medianos y grandes empresarios textiles que a lo largo de los años construyeron galerías llenas de tiendas y talleres. Muchos de estos empresarios comenzaron como vendedores ambulantes. Y es que sí, durante décadas los vendedores ambulantes coparon las cuadras de este famoso jirón victoriano. Y eso, evidentemente, generó caos, inseguridad, suciedad, etc. De todas las razas y de todo color, consumir creencias y modo de pensar. El hecho de que en Gamarra, en cualquier otro lugar, haya una gran cantidad de ambulantes, no es porque los ambulantes decidieron que esa sea una zona comercial, sino porque el flujo de gente contribuye a que surjan ambulantes, ¿no? Y hay cosas que son bastante lógicas y que tienen que ser resueltas. Por ejemplo, la gente que va a comprar o la gente que viaja en un medio de transporte no se va a bajar de su autobús o no va a cambiar su ruta de compras para comprar agua. Necesitas encontrar agua en el camino, ¿no? No vas a entrar a un restaurante para comprar agua porque incluso es más caro que si la compras en la calle. Entonces lo que ocurre normalmente es que la demanda, la llegada de personas genera una demanda de productos que tiene que ser resuelta, ¿no? Existe la idea generalizada
de que los ambulantes son un problema en la ciudad, cuando en realidad podrían ser parte de la solución. El tema de, por ejemplo, que sean incluidos en esta parte del sistema de vigilancias que deben haber en la ciudad, ¿no? Generalmente una calle con más personas que permanentemente están trabajando ahí suele ser más segura, ¿no? Tienes a quién recurrir en caso de pase alguna situación, generalmente están coordinados en comunicación conocen, por ejemplo, el personal de seguridad de la zona, sea privado, sea público, pero no son tomados en cuenta para estas medidas, ¿no? Son vistos más bien como un peligro, como una amenaza, ¿no? Hay muchos casos donde los comerciantes ambulantes están organizados por cuadra, por calle, por zona, y compran sus propias bolsas de basura, los propios tachos, tienen jornadas de limpieza, por ejemplo, ¿no? Muchas veces al margen de las municipalidades. El término informal fue acuñado por primera vez en 1972 en un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en referencia a un país del África, Kenia. El fenómeno del comercio ambulatorio, el fenómeno informal, que es, digamos, el más grande, es algo que ocurre en todo el mundo y uno lo puede encontrar. Es un fenómeno principalmente urbano, se concentra en las grandes ciudades y está relacionado con la manera en que se estructura nuestra economía, ¿no? Se produce un porcentaje muy pequeño de empleo formal, de trabajo decente, ¿no? Que se sostiene por este gran sector de la población que más bien está nutriendo nuestra economía, pero desde la informalidad. Lo que ocurre en realidad es que el principal, digamos, conjunto de informales en el Perú son especialmente los ambulantes, y una gran mayoría de ellos no tiene como objetivo necesariamente burlar la ley per se, sino que en realidad están cumpliendo una función que tiene que ver con la falta de abastecimiento, ¿no? O sea, es una demanda la que empuja el ambulante más que ser ellos empresarios, digamos. Tenemos que pensar que la economía formal y la informal es parte de la misma, ¿no? Tenemos una misma estructura y eso va a seguirse dando, ¿no? No hay ámbito de nuestra economía que no tenga y que no combine y que no relacione esta economía formal y la informal, ¿no? Encontramos economía informal en el sector privado, pero también en el sector público, ¿no? Y lo encontramos prácticamente en todas las actividades económicas, ¿no? Que se necesitan mutuamente, ¿no? Y estamos hablando de un porcentaje muy grandes, ¿no? Para el caso de Lima, es más de la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal. En la década de 1980 se produjo una crisis generalizada que trajo consigo una masiva migración del campo a la ciudad. En ese contexto, los ambulantes abarrotaron las calles de Lima. Persiguen la primera venta, las calles están repletas, impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. Esa migración y ese crecimiento del comercio ambulatorio en la ciudad no solamente se produjo por efectos de este desplazamiento, sino también por el crecimiento de una demanda urbana, ¿no? Cada vez más insatisfecha por los medios, digamos, oficiales de comercio, ¿no? Y que es cubierta por medio de los ambulantes. Por otro lado, también
una decadencia general del Estado peruano a nivel nacional y a nivel local, que lo que trajo como consecuencia es que el control de las calles dejó de ser, vamos, ser eficiente por parte del Estado, y eso permitió la expansión del comercio informal, ¿no? Poco pudieron hacer el gobierno central y los gobiernos locales para encarar el desborde de ambulantes en la ciudad de Lima. Entonces es una sociedad que está muy empobrecida, con recursos que escasean por todas partes, y donde probablemente hay preocupaciones más importantes que limpiar la ciudad, ¿no? Preocupaciones como conseguir alimentos, poder sobrevivir. A pesar de la crisis, hubo experiencias exitosas que articularon de manera eficiente el comercio ambulatorio en la ciudad. El pobre es el rico es el rey. Estamos en la Alameda Chabuca Grande, a espaldas de Palacio de Gobierno, al lado del río Rímac. Durante años, este lugar se conoció como Campo Ferial Polvos Azules. En 1981 se dispuso la reubicación de miles de ambulantes que trabajaban en las calles del Cercado de Lima por disposición del alcalde Eduardo Orrego. Al principio, como imaginarán, ante cualquier cambio, todo fue un desorden, un caos. Los ambulantes comenzaron a ofertar sus productos en el piso, en lo que popularmente se bautizó como Bazar Suelo. Con el paso del tiempo, el campo ferial Polvos Azules se convirtió en el mercado más pujante y visitado de Lima, y los ambulantes se convirtieron en prósperos comerciantes. Ya no eran ambulantes, es cierto. Sin embargo, la informalidad seguía reinando. En 1991, el Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio de la Humanidad y se dispuso el retiro de los comerciantes que estaban en esta zona. Ellos, por supuesto, se negaron e hicieron una propuesta. Imagínense el poder económico que tenían, que ofrecieron techar el río Rímac entre el Puente Santa Rosa y el Puente de Piedra. Finalmente, el 1 de enero de 1993 se produjo un incendio que redujo a cenizas el campo ferial de Polvos Azules. Los comerciantes se vieron obligados a abandonar el centro de la ciudad. Sin embargo, adquirieron un local en la cuadra 4 de Paseo de la República, en el distrito de La Victoria, donde se ubican hasta el día de hoy. Además de Polvos Azules, podemos mencionar similares ejemplos exitosos. Toda esta zona en Lima Norte de lo que conocemos en San Martín de Porres como Caquetá, ¿no? Que era pues también una zona de comercio ambulatorio en las calles, y que finalmente, con el apoyo de la municipalidad, se reubicó a los comerciantes que invirtieron, construyeron sus mercados y dejaron las calles por eso. El caso de las Malvinas, el caso en el cono oeste de Ceres, por ejemplo. O sea, hay varios casos famosos de zonas conglomerados de ambulantes que fueron trasladados de manera muy exitosa. Por años, los vendedores ambulantes tomaron el centro de la ciudad de Lima. En el año 1994, cuando se cumplían 459 años de su fundación, apareció un artículo en la revista Caretas que señalaba que 15.000 vendedores ambulantes abarrotaban el centro de la ciudad. De hecho, en el verano de 1994, aquí en el portal de Botoneros, que está al lado de la Plaza Mayor, se concentraban los vendedores de artículos para el verano, es decir, la ropa de baño, los bikinis, las tangas, las zungas, las toallas de playa, los flotadores. También habían muchísimos vendedores que ofertaban zapatos hechos en Trujillo. Evidentemente, la concentración de ambulantes en esta zona provocó el sustancial deterioro de nuestro centro histórico. Entre los años 1996 y 2002, ejerció la alcaldía de Lima don Alberto Andrade Carmona.
Él se propuso la recuperación del centro histórico. Es recordada su actuación en el reordenamiento del centro de la ciudad, que él mismo encabezó en el año 1997. No se puede negar que en términos de una recuperación del centro hubo un avance, ¿no? Lo que me pregunto es por qué ese avance no ocurrió en algunas zonas que después fueron, digamos, un lugar de catástrofe, como Mesa Redonda. Y Mesa Redonda es casi una tragedia anunciada y cada diciembre ronda nuevamente la tragedia, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué en Mesa Redonda no se logró un reordenamiento y una recuperación de ese espacio donde probablemente era más peligroso eso que otros, ¿no? Desde Andrade hasta hoy, mucha agua ha corrido bajo el puente. Lima hoy es una ciudad que ha sido sobrepasada por el caos y por la informalidad. Están pensando en ordenanzas prohibiendo el comercio ambulatorio, sacándolos de las calles, y la verdad es que es un número tan grande que estas medidas no van a poder no se van a poder mantener en el tiempo, ¿no? Se necesitan soluciones a mediano, a largo plazo, y las soluciones a mediano y largo plazo que planteen desarrollo tiene que incluirlos desde el diseño mismo de estas estrategias, ¿no? Y esto es algo que no se está dando. Inclusión es la palabra clave. Debemos incluir a los ambulantes en el diseño de ciudad del siglo XXI, no atacarlos como un problema que hay que extirpar. Hay una vida en nuestras calles que no podría darse sin los ambulantes, ¿no? En realidad yo lo veo como un potencial. Nuestras calles tienen un atractivo muy distinto a eso, ¿no? En la diversidad, en los colores. Y parte de estos colores son también los vendedores, las y los vendedores ambulantes, ¿no? Son orientadores turísticos en muchos casos, son orientadores, presentadores de nuestras propias tradiciones, son muchas veces quienes van a recomendarte un primer uso de alimentos tradicionales, de bebidas medicinales, en muchos casos, como el caso de los compañeros molienteros. Los ambulantes son expertos en leer el mercado limeño. Son ellos los que le toman el pulso a la ciudad. En la puerta de las grandes aglomeraciones de gente siempre va a haber ambulantes, porque lo que atrae al ambulante es la demanda. Y eso es lo que creo que es lo primero que tiene que administrarse, digamos, lograr administrar una demanda, ¿no? Cada vez que hay una movilización política, ciudadana, partidaria incluso, vamos a encontrar ambulantes que están ofreciendo las vinchas, los gorros, las banderas, y es porque están al tanto de qué es lo que está sucediendo en la ciudad y están muy rápidamente para responder al concierto, a la marcha, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un potencial, ¿no? Un potencial que las autoridades no lo ven, los planificadores no lo ven, y que se tienen que empezar a reconocer. A lo largo de este programa hemos podido confirmar cómo la presencia de ambulantes ha sido protagonista en la historia de la ciudad de Lima. Este no es un fenómeno que va a cambiar rápidamente, porque tiene que ver con la forma como se desarrolla el Perú y cómo se desarrolla su ciudad capital. Una ciudad altamente informal, con mucho desempleo y desigualdad de oportunidades. Este asunto no se arregla solamente reprimiendo o reordenando, sino con cambios estructurales para Lima. ¿De dónde parten esos cambios? De la educación, como siempre. Una educación que nos enseña a ser mejores ciudadanos y a amar y respetar el espacio en el que todos convivimos y que compartimos. Nos vemos en la próxima. ¿Qué te pareció el documental? Buenísimo, ¿no?
hemos podido aproximarnos a la historia del comercio ambulatorio desde la época de la colonia hasta la actualidad. Hoy hemos podido conocer cómo la gastronomía, la industria textil y la venta de los productos en los mercados, como es el caso del boom gastronómico, Gamarra y el Mercado Central, tienen una estrecha relación con el comercio ambulatorio. Una reflexión del video sugiere que la creatividad de algunos platos que ahora conocemos se debe a estos comercios ambulantes. De seguro, muchos y muchos de ustedes han comido alguna vez un combinado o un emoliente, ¿no? Seguro también has podido notar los casos exitosos donde se ha logrado que el comercio ambulatorio se regule y los trabajadores sean trasladados a espacios formales. Hasta hoy se siguen generando regulaciones para el comercio ambulatorio, pero este sigue existiendo. Te propongo que pienses en tu distrito, ciudad o comunidad donde existe el comercio ambulatorio. ¿Conoces casos exitosos de regulación de vendedores y vendedoras ambulantes? Recuerda las experiencias de Caquetá y Polvos Azules. Si no conoces ninguna, investiga por tu cuenta y escribe un párrafo de cómo se logró esta regulación exitosa. Ahora, imagina que eres el alcalde o la alcaldesa de tu comunidad y te piden que propongas una alternativa de regulación al comercio ambulatorio. ¿Qué propondrías? Finalmente, no te olvides de poner todo eso en tu portafolio de evidencias. Nos vemos en la próxima clase.